Buenos días, doctor. Sí, se me escucha Buenas Silvana. tardes, doctor, si se escucha. Ok, hoy día vamos a hablar de los síndromes extrapiramidales. Dentro de estos, la enfermedad de Parkinson es la más común. Esta es la primera causa de enfermedad degenerativa en neurología y en personas mayores de 60 años, 65 años. Y esta es una enfermedad descrita por un médico londinense en 1817 en una paciente que tenía parálisis agigante. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo altamente incapacitante y ocasionada por la alteración de dopamina en el circuito nigroestriatal, en la sustancia negra, y esta forma parte de los ganglios basales. Vamos a ver cómo la sustancia negra en el mesencéfalo conecta con los ganglios basales y estas neuronas tienen la función de dar movimiento precisos, finos, controlados a través de la dopamina. La segunda enfermedad degenerativa después de Alzheimer afecta a la población mundial un 0,3% y mayores de 60 años. Aunque la enfermedad de Parkinson se clasifica como un trastorno del movimiento, es un síndrome extrapiramidal, también afecta la parte cognitiva y afecta la parte autonómica. Es por eso que los pacientes tienen hipotensión ortostática y terminan en demencia. Y hay síntomas motores y no motores. Entonces, la enfermedad puede ser asintomática hasta 5 años antes del inicio de los síntomas, es decir, debe haber una pérdida de las sustancias o de las neuronas que producen dopamina hasta 5 años antes en la sustancia negra y este circuito nigroestriatal, y posteriormente aparecen los síntomas no motores como trastornos de conducta, pérdida del olfato, depresión, 5 años antes, y en la fase sintomática ya los síntomas motores y posteriormente la demencia y la depresión. Es importante diferenciar de otros trastornos del movimiento que empiezan con demencia y terminan en Parkinson. Eso se llaman parkinsonismos atípicos, demencias de cuerpos de Lewy, degeneración córtico-basal. Son enfermedades que empiezan con demencia, no así una enfermedad de Parkinson clásica. Entonces vean acá, como en este gráfico vemos acá el mesencéfalo, acá está la sustancia negra, y esta en la fase preclínica empieza a haber pérdida de dopamina. Posteriormente, esta pérdida de dopamina avanza hacia los ganglios basales y a la corteza prefrontal, la corteza motora, y posteriormente abarca toda la corteza motora principalmente y hace que los síntomas sean más prolongados. Entonces, los síntomas no motores son pérdida de olfacción, disfunción gastrointestinal, estreñimientos y diarreas, alteraciones del comportamiento, es decir, síndrome de piernas inquietas. Esto es bastante común. Las parejas se quejan porque el paciente en la noche los patea, los golpea, habla incoherencias, se mueve, se levanta, en fin. Y hallazgos en la imagen, o pueden haber hallazgos genéticos. Entonces, un Parkinson típico es el que aparece de forma esporádica, lenta, con temblor y rigidez unilateral. Un parkinsonismo puede ser primario o secundario. El primario, parálisis supranuclear progresiva, donde afecta el movimiento ocular. El paciente no puede bajar las gradas porque se marea. Atrofia multisistémica, que tiene que ver con ataxia y atrofia del cerebelo, va a tener una degeneración estratio-nigral, una enfermedad de síndrome de Schidrager, que produce también problemas de ataxia y parkinsonismo, y una alteración ocular. Luego vemos la degeneración córtico-basal, donde va a tener demencia más parkinsonismo, y el parkinsonismo secundario, que se debe a un stroke en ganglios basales, un tumor, alteración del magnesio como en Wilson, o de cobre y de magnesio. Entonces, para eso me sirve una resonancia magnética que me va a permitir algunos hallazgos típicos en parkinsonismos primarios y obviamente los hallazgos de degeneración, muerte, infartos en parkinsonismo secundario. Generalmente en una enfermedad de Parkinson primario, la resonancia magnética es normal.
También hay parkinsonismos y Parkinson en familias autosómico-dominantes recesivas, donde cada vez la enfermedad tiene un fenómeno de anticipación, es decir, los hijos tienen una enfermedad más temprana. Ahora tenemos Parkinson en 25, 40 años, lo que nunca habíamos visto. Habíamos visto Parkinson después de los 65 años, pero ahora al estudiar la parte genética vemos que hay alteración del gen PARC1, donde va a haber un autosómico dominante de inicio temprano. Los pacientes más tempranos que tenemos son de 25 años. El PARC2, que produce autosómicos recesivos también antes de los 40 y fluctuaciones motoras. Y así hay 11 genes de Parkinson que pueden dar distintas manifestaciones, desde autosómicos recesivos o dominantes. Entonces, no conocemos actualmente la etiología de la enfermedad. Hay muchas teorías de infecciones virales, de medioambientales, de que se puedan producir por fumadores, o a veces dicen que los fumadores es un factor protector, golpes y traumatismos en los boxeadores, en fin. Entonces se habla de una teoría ecogenética, donde hemos visto que hay factores genéticos, factores ambientales y van a desarrollar el Parkinson. Entonces la edad no es exclusiva de los mayores de 60 años, ya vemos que hay desde los 25. El sexo generalmente es más en varones que en mujeres. En genética no hay ningún gen en gemelos, más incidencia en blancos. Se ha visto que hay más Parkinson si hay metales pesados como plomo, como hierro, y también antioxidantes como exceso de radicales libres y déficit de vitamina E. Por eso es que se suple con esas vitaminas, pero nada concluyente. También TEC, estudios a favor y en contra. Esto es básicamente en los boxeadores. El tabaco también lo mismo. Algunos dicen que tiene un factor neuroprotector, aunque no creo que sea cierto porque son sustancias tóxicas que van a producir muerte, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, actualmente es una hipótesis multifactorial. Entonces, les había dicho que dentro de la fisiopatología tenemos la muerte de las células dopaminérgicas en la sustancia negra. Acá están los ganglios basales. Acá está la sustancia negra que junto a los circuitos nigroestriatales van a producir la producción de dopamina. El cerebelo no está incluido, entonces son movimientos finos y precisos los que se alteran y el cerebelo no está incluido en enfermedad de Parkinson como tal. En cambio, en parkinsonismo sí, y los pacientes empiezan con ataxia. Entonces, hay una infractividad de las dos vías del sistema extrapiramidal, que es la vía directa e indirecta. Hay una actividad excesiva de las neuronas inhibitorias del globo pálido interno, por tanto se va a producir exceso de movimiento y esto finalmente va a ir hacia la corteza, del tálamo a la corteza. Esto es lo que pasa. Esta es la sustancia negra, da una vía positiva o excitatoria, la corteza de asociación, y al final producen inhibiendo al tálamo, que van a determinar que haya más movimiento fino y preciso, y esto se va a dar en un temblor en reposo. Esas son las áreas implicadas en el movimiento. Tenemos la corteza motora, el área 3, 2, 1, que es el área motora, 6, 4 también, y acá es donde se produce la alteración del movimiento. Entonces la corteza motora primaria vemos a nivel frontal en la unión con la parte parietal, y este es el área motora suplementaria. Entonces todas las vías nigroestriatales o dopaminérgicas van de los ganglios basales a la corteza motora suplementaria y del cerebelo al área premotora, pero no se afecta el cerebelo, se afecta solo la parte de las vías del ganglios basales hacia la corteza motora frontal. Para que se manifieste la enfermedad, se dice que se ha perdido el 60-80% de las neuronas y hasta un 90% de la dopamina. Es por eso que la sustancia que le vamos a reponer al paciente es levodopa, que es un precursor de dopamina. Entonces el paciente va a mejorar muchísimo porque le estamos dando la sustancia que le falta.
Entonces, la sinapsis de estas neuronas que producen dopamina va a estar en el locus níger y las neuronas estriatales. A este nivel se va a producir una transmisión sináptica alterada y va a haber la pérdida dopaminérgica. Por tanto, se alteran los receptores D2 dopaminérgicos. Esto es muy importante entender porque dentro del tratamiento lo que primero que hacemos es dar agonistas al receptor D2 y luego damos medicamentos que aumenten la producción de dopamina. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Primero hay un pródromos y después hay signos motores y no motores. Los pródromos ya hemos visto que son irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir, voz monótona, un timbre apagado, la facies inexpresiva, apatía y luego los síntomas motores, que tenemos los tres clásicos: bradicinesia, temblor y rigidez. De estos el temblor es el síntoma más visible, pero no siempre los pacientes debutan con temblor. Pueden debutar solo con rigidez o torpeza o lentitud, con bradicinesia, ¿no? Dificultad para vestirse, para caminar, para comer, y en etapas tardías aparece el temblor. Entonces tenemos dos variantes: la variante cinética cuando hay temblor y la variante asinética cuando no hay temblor y solo hay rigidez y bradicinesia. Si bien en la mayoría de los pacientes tienen los tres signos cardinales presentes, pero al inicio puede ser difícil el diagnóstico. Y a medida que pasan los años, tardío, inestabilidad postural. El paciente pierde la capacidad de poder mantenerse de pie de forma continua. Yo le hago un movimiento de jalón de los hombros hacia atrás y el paciente puede caer como una tabla. Y los síntomas, trastornos motores derivados de esto va a ser hipomimia, su facies siempre va a ser inexpresiva, bloqueos motores para caminar, la marcha va a ser a pasos cortos, festinante, con la postura inclinada hacia adelante, micrografia al escribir, hipofonía, una voz que va a tenderse a apagar, alteración de la deglución, dolor muscular por distonía y hombros congelados o rigidez. Y los no motores tenemos disfunción gastrointestinal, estreñimientos o diarreas, alteraciones urinarias, disfunción sexual, alteración del sueño, trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, pánico. Es común. Entonces, además, la depresión es uno de los síntomas más frecuentes, ya que los pacientes se van a ver limitados en caminar, en desplazarse de un lugar a otro, en poder vestirse, comer solos. Entonces les va a venir un cuadro depresivo. Y esto empeora la enfermedad porque vamos a ver que la depresión también tiene neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, que influyen en la dopamina. Entonces, todas las enfermedades degenerativas tienen depresión en su mayoría, y Parkinson hasta un 33% de los pacientes pueden tener depresión. Este es el circuito serotoninérgico que tiene que ver con la depresión. Miren cómo está el núcleo del rafe dorsal, que es a nivel protuberancial. Se conecta con las neuronas de la neocorteza, del hipocampo, la amígdala y del tálamo. Entonces, en este circuito se produce serotonina. Y la serotonina, que va a afectar o va a estar presente en tálamo, en hipotálamo, en ganglios basales, influye mucho en el ánimo, en el apetito, en el sueño, en la temperatura corporal. Entonces, esto se altera antes de los síntomas motores. Hasta 5 años antes de la enfermedad de Parkinson, los pacientes tienen depresión. Después tenemos otros circuitos: el circuito adrenérgico, noradrenérgico, que empieza también a nivel de locus cerúleos y da sus vías hacia el cerebelo, hacia la corteza motora y premotora y hacia el tálamo, hacia el cuerpo calloso y el tálamo. Entonces, esto está implicado en el ánimo, en el sueño y en el estado de alerta. Por eso que estos pacientes tienen alteraciones del sueño y también del ánimo. Entonces tenemos ya dos neurotransmisores en depresión: serotonina y los circuitos noradrenérgicos por la noradrenalina. Entonces vemos que se alteran tanto por los neurotransmisores noradrenalina, serotonina, el impulso, el apetito sexual,
la agresión, va a dar ansiedad, irritabilidad, va a haber falta de energía, va a haber apatía, va a haber falta de motivación, y por la dopamina es las ganas de poder mejorar esto, no el impulso que me da tanto con la parte motora. Entonces yo debo dar tratamientos que potencien y mejoren la noradrenalina, serotonina y dopamina para tratar de forma integral. Como los pacientes tienen mucha depresión, se puede hacer una estimulación cerebral profunda. Se ha visto que la depresión está dada básicamente en la parte premotora izquierda, está asociada con la depresión, entonces se hacen estudios de estimulación magnética transcraneal en esa zona y el paciente se ha visto que mejora. Entonces, la estimulación magnética transcraneal repetitiva en pacientes con Parkinson a ese nivel y mejora a nivel del metabolismo cerebral los neurotransmisores. Son técnicas que se pueden usar. ¿Cuáles son los signos que se pueden encontrar en Parkinson? Pues en una resonancia normalmente es normal, ¿ok? Normalmente la resonancia no tiene ninguna alteración significativa. En cambio, en un parkinsonismo sí hay atrofia del mesencéfalo, que es esta de acá, que tiene la forma de un pico de colibrí, es por eso que se llama signo de colibrí. Y este signo de colibrí está presente en, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva o en la atrofia multisistémica, donde el paciente, además de tener temblor, rigidez, rigidez en rueda dentada, va a tener ataxia y problemas cognitivos. Entonces, una forma de diferenciar es estos signos patognomónicos de los parkinsonismos. Entonces, el tratamiento va a estar dado en dar un tratamiento neuroprotector, idealmente al inicio, pero muchos no llegan a esta etapa. Nosotros hacemos el diagnóstico cuando el paciente ya tiene síntomas, entonces ya ha pasado varios años de falta de dopamina, y un tratamiento antidepresivo porque en todas las etapas de su enfermedad puede haber cambios depresivos. La levodopa es el medicamento estándar de oro, es la sustancia que le falta al paciente, y la levodopa tiene una función de mejorar la parte motora. Pero en exceso y a medida que pasan los años, pues ya no hay neuronas donde actúa la dopamina, ya no hay receptores D2 que permitan la unión entre la dopamina y la neurona postsináptica, y aparecen las complicaciones motoras que se llaman fluctuaciones. Entonces, la levodopa, así como es muy buena en los primeros años de la enfermedad, eso se llama etapa de luna de miel, donde el paciente recibe la dopamina o la levodopa y mejora completamente los síntomas. Puede parecer que no tiene ninguna enfermedad. Mejora la marcha, mejora el ánimo, mejora la rigidez, el temblor. Si toma de forma adecuada, la levodopa solo dura 4 horas en el cuerpo y hay que tomarlas en ese horario. Entonces es la etapa de luna de miel, que son aproximadamente 5 años, y después de 5 años pues ya no hay más receptores, ya no hay más neuronas, y la levodopa empieza a hacer efectos secundarios como alucinaciones y como disquinesias o discinesias, donde aparecen periodos de movimiento tipo coreico, tipo baile, que son por exceso de levodopa, o lo contrario, se le acaba más rápido la medicación y el paciente está congelado, no puede caminar, no puede expresarse. Entonces hay los fenómenos de on-off, prendido y apagado. Otro tratamiento que podríamos usar es los agonistas dopaminérgicos de 2, como selegilina, pramipexol, cabergolina, apomorfina, etc. Son medicamentos que van a potenciar la unión a su receptor D2. Desde el 2019 se usan estos medicamentos con muy buena eficacia, con muy buena seguridad. Entonces lo que hace es que la dopamina esté más tiempo unida a su receptor D2. Entonces veamos acá cómo entra el medicamento como tirosina, se convierte en dopa, dopa en dopamina, y después se metaboliza noradrenalina por la metiltransferasa, por la dopamina hidroxilasa y por la dopa descarboxilasa. Porque es importante conocer estas enzimas que degradan la dopa en dopamina
o en noradrenalina porque los medicamentos vienen asociados. Levodopa, carbidopa, levodopa, benseracida, levodopa, entacapone. Son sustancias inhibidores de la MAO que bloquean estas enzimas, principalmente la enzima dopamina hidroxilasa, que evita que la dopamina que le damos se degrade en noradrenalina. Entonces, la mayoría de los medicamentos tienen dopamina hidroxilasa, un bloqueante de dopamina hidroxilasa. Vemos acá cómo la levodopa que le doy por vía oral debe inicialmente degradarse a dopamina para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Y esto se debe a la dopa descarboxilasa. Y esto es debido a la catecol o metiltransferasa. Esto es, por ejemplo, entacapone, colcapone, levodopa, carbidopa. Una vez que ingresa hacia el cerebro por la barrera hematoencefálica, pues se va a degradar nuevamente en DOPAC y en noradrenalina a través de la monoamino oxidasa. Estas son las fluctuaciones que les digo. El paciente toma medicación, está muy bien y desciende la levodopa, se degrada. Entonces normalmente este es un ciclo de la levodopa. Esto dura 4 horas. A medida que pasan los años, hay menos receptores de dopamina, entonces se acorta el tiempo y el paciente se queda sin medicación ya no a las 4 horas, sino a las 3 horas, 3 horas y media, y le vamos a dar otra nueva dosis para que consiga el umbral y control de síntomas. Pero después aparecen los fenómenos de on-off, donde requerimos más dosis de medicación porque los receptores ya no actúan, entonces aparecen las complicaciones o movimientos exagerados por exceso de levodopa o alucinaciones, o periodos donde el paciente está congelado, rígido completamente y no puede moverse. Y las discinesias, que son los movimientos tipo baile, coreico, de tronco, de brazos, se dan a que hay exceso de medicación, de pico de dosis o también por fin de medicación. Hay un efecto residual porque ya no hay cómo degradar esta levodopa y produce movimientos anormales. El tratamiento para el Parkinson se basa fundamentalmente en reponer el sistema dopaminérgico. Este es otro video. A medida que va progresando este es la un video que enfermedad, les preparé sobre el Parkinson, sobre la cirugía. Por vía oral son más eficaces. Por ese motivo se utiliza ya el término de Parkinson avanzado para poder hacer una diferencia con respecto a los pacientes anteriores que sí respondían bien a los medicamentos que mencionamos. Entonces esta es una charla que les grabé esto para que vean cómo se hace una cirugía de Parkinson. Esta es una charla que dio una doctora especialista en Parkinson para poder colocar un aparato que se llama DBS. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial de Parkinson es en los parkinsonismos atípicos, el envejecimiento normal que puede dar temblores por la edad, que es un temblor esencial, la degeneración córtico-basal que va a dar demencia, la atrofia de varios sistemas y la demencia de cuerpos de Lewy, donde aparece inicialmente temblor y demencia antes de los otros síntomas. Son pacientes jóvenes que empiezan cambios de conducta, con hipersexualidad, con pérdida de memoria a corto plazo, tempranamente, 45 o 50 años, y después aparecen rígidos. Eso no va a ser un Parkinson nunca. La evolución del Parkinson es siempre demencia al final. Entonces, ¿cuáles son los antidepresivos que usamos en Parkinson? Usamos los duales. Como hemos visto, los medicamentos o los neurotransmisores que están afectados en Parkinson son dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, actualmente tenemos antidepresivos duales que van a actuar a nivel serotoninérgico y noradrenérgico. Algunos solo de noradrenalina tenemos isocarboxida, que no se usa mucho. Usamos más los de norepinefrina y serotonina, como escitalopram, paroxetina, sertralina, o los de noradrenalina como amitriptilina, nortriptilina.
Los bloqueantes de ambos, norepinefrina y serotonina, tenemos amitriptilina, clomipramina, duloxetina. Los de dopamina, el bupropión. Entonces, cualquier combinación de estos vamos a actuar bloqueando las tres esferas, por tanto mejorando esos síntomas. Entonces, los duales son los de elección y básicamente podemos usar venlafaxina y duloxetina. Y se ha observado también que estos van dirigidos a bloquear al receptor 5-HT y a la noradrenalina. Entonces, son los que más usamos con menos efectos adversos asociados a levodopa. Levodopa, ¿qué dosis? Empezar con la mínima dosis cada 4 horas, porque solo dura 4 horas en el cuerpo, y a medida que avanzan los años, subimos hasta llegar a una dosis máxima de una tableta cada 4 horas. Si llegamos a esa dosis y el paciente sigue con fluctuaciones motoras, vamos a darle agonistas de 2 como rasagilina o pramipexor que potencian el efecto de la levodopa. ¿Okay? Ese sería el esquema de tratar a los pacientes. Entonces, según las guías, como les decía, los antidepresivos que más se usan son paroxetina, nortriptilina, aunque nortriptilina tiene más efectos adversos. Paroxetina y los duales escitalopram, fluoxetina, duloxetina, venlafaxina. Entonces, veamos que esta es una enfermedad progresiva, degenerativa, multifactorial, que tiene el Parkinson varios estadios preclínicos, que son síntomas no motores, y luego los síntomas motores y la depresión en todas las etapas. Entonces, la duloxetina sigue siendo el antidepresivo que más usamos. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, duda. Creo que todos han visto en la clase práctica algún paciente con Parkinson y han visto los signos clásicos de esto, ¿no? Doctor, una consulta. Sí. Entonces, según usted, ¿el tratamiento de elección para la enfermedad de Parkinson es la levodopa o es la duloxetina? No me quedó muy claro No, esa no, idea. no, 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 a ver. La enfermedad se debe a falta de dopamina. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de elección es levodopa, que es un precursor de la dopamina, pero asociados a antidepresivos, como duloxetina o venlafaxina, que son antidepresivos duales. Pero el tratamiento de elección es levodopa. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Usted mencionó el tiempo en el que duraba la levodopa y el cual se hacía más corto con el tiempo, ¿no? ¿Puede llegar un punto en el que el paciente ya no, digamos, los tiempos se hagan tan cortos que ya no, o sea, que no me sea viable? Sí. La medicación dura 4 horas nada más en el cuerpo, es por eso que la dosis que damos es, empezamos por un cuarto de tableta de levodopa cada 4 horas, luego media cada 4, luego 3 cuartos, hasta la dosis máxima que sería uno cada 4. A medida que pasan los años, como les decía, hay menos receptores dopaminérgicos, tengo que subir más la dosis y eso implica que la levodopa produzca efectos adversos como alucinaciones o como fluctuaciones donde va a haber movimientos involuntarios que se llama disinesias y movimientos de congelamiento, entonces fenómenos de on-off. On prendido está con mucho movimiento involuntario y off apagado está rígido que no puede caminarse ni mover. En esos casos usamos la cirugía, ponemos un aparato que es un DBS, un estimulador cerebral, que se conecta al pecho y a través de un control remoto puedo controlar sus movimientos. Entonces, cada vez se usa más la cirugía, el estimulador cerebral profundo, el DBS. El problema es el costo, es una cirugía que cuesta como $100,000 y no todos acceden obviamente al tratamiento.
Entonces la respuesta sería que cuando veamos que la medicación ya no es efectiva, vamos a ponerle el estimulador cerebral profundo. Muy bien, si no hay más preguntas, hemos acabado por hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas Ya, hasta tardes. luego.